Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Avanza en México la aprobación del plan de reforma judicial de López Obrador, apoyado por Claudia Sheinbaum. ¿Es un proyecto bueno o malo? Colombia estuvo ayer semi-paralizada por una huelga de camioneros contra el alza de los combustibles. ¿Fue un error ese incremento o un acierto? En Bolivia, las protestas en Santa Cruz por el censo se suman ahora a la difícil situación económica. ¿Cómo la siente un ciudadano común? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es miércoles 4 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En medio de numerosas protestas, avanza en México el proyecto de reforma judicial presentado al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que en menos de un mes, el 1 de octubre, le entrega el poder a su copartidaria Claudia Sheinbaum. El proyecto, con el que ella está de acuerdo, tiene como punto esencial que jueces y ministros o magistrados de la Suprema Corte de Justicia serán elegidos por voto popular. Distintas voces critican esto. Dicen que las elecciones las ganarán quienes consigan más dinero para sus campañas. El dinero, en esos casos, puede a veces tener orígenes o intereses oscuros. Además, los jueces serían elegidos por quienes votaron por el presidente y por los congresistas. Todo esto ha suscitado protestas desde hace meses. A las calles han salido a marchar funcionarios judiciales y estudiantes. Anoche, en la Cámara de Diputados, donde el partido oficialista Morena cuenta con mayoría absoluta, el proyecto de reforma dio un paso más. Si lo aprueba el Senado, cosa que no parece difícil, se convertirá en ley y la justicia mexicana dará un vuelco el próximo año. ¿Es bueno este proyecto o malo? ¿Cómo entenderlo? Llamamos ayer a Tito Garza Onofre, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Quizá ese es el principal problema, que una oportunidad perdida está dejando pasar Morena y sus aliados con esta supermayoría para aprobar un buen proyecto de reforma judicial. El actual proyecto no solamente se ha hecho al vapor, se ha hecho a las prisas, se ha hecho con distintas incongruencias que parecerían más bien ideas que han salido de la cabeza del propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Un ejemplo de esto es la tómbola para elegir a las personas juzgadoras, el utilizar el promedio de la licenciatura en Derecho para saber si es apto o no para ejercer el cargo, o últimamente incluido el tema de los jueces sin rostro, es decir, que no se conozca quién te va a juzgar para los temas de narcotráfico y crimen organizado, ¿no? Eso no es solo eso. Es una reforma mala, yo me atrevo a decir una mala reforma, y esa es la oportunidad perdida porque no ataca los principales problemas que afectan la justicia en el país. ¿A qué me refiero? La gran cantidad de escuelas de derecho. En México hay más de 2.300 escuelas de derecho. Hay una gran cantidad de abogados y por ende escándalos de corrupción, de ética, de pagos y de honorarios, ¿no? No sabemos propiamente quiénes nos defienden y quiénes son las personas juzgadoras. El acceso a la profesión genera que el mercado esté totalmente distorsionado. En ese sentido, la reforma judicial no se enfoca tampoco para el tema de acceso a la justicia. En este país no gana, en México no gana quien tenga el mejor abogado, sino aquellos que tengan dinero para pagarle al mejor abogado, ¿no? Hay una absoluta liberalización del mercado profesional jurídico. Otro de los aspectos que no atiende esta reforma, pues es el tema de la seguridad pública. No ataca el tema de las fiscalías. Las fiscalías
se ven cada cierto tiempo inmersas en cuestiones políticas, llaman la atención por la mala estructuración de su funcionamiento y de su personal. Las policías, los ministerios públicos no son parte de esta reforma. La reforma solo se enfoca en las personas juzgadoras, sin cambiar a todos de tajo de la noche a la mañana por elección popular, y en ese sentido crear nuevos órganos de administración y de disciplina judicial. ¿Esto qué quiere significar? Que todo va a cambiar para que todo siga exactamente igual o incluso que pueda retroceder todavía de lo peor que está la justicia en México. También le preguntamos a Tito Garza Onofre qué viene para la justicia mexicana si el Congreso le da luz verde a la reforma. ¿Qué es lo que viene? En el corto plazo va a ser el triunfo simbólico y político de Andrés Manuel López Obrador y de todo su movimiento, ¿no? Tal parece que le deja una manzana envenenada a la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? En el primer momento de los efectos de esta reforma, pues me parece que las personas juzgadoras, los estudiantes de derecho, aquellos colectivos que están inconformes van a seguir llamando la atención, van a elevar demandas al sistema interamericano, van a seguir tomando las calles, van a ver de qué manera esto todavía se puede evitar una vez que se apruebe, pero lo cierto es que al no existir una oposición en las cámaras, pues prácticamente ya nadie lo puede parar. Quizá lo más problemático es en el mediano y en el largo plazo. El próximo año, en el 2025, porque así dice la iniciativa de reforma, que es cuando se van a ir la mitad de todas las personas juzgadoras a nivel federal en este país, que son alrededor de 800 personas más o menos, de un total de 1,600, 1,700, ¿no? Pues esto en el mediano plazo no sabemos cómo viene la letra chiquita de la reforma. No hay que olvidar que se cambia la Constitución, pero se va a dejar pendiente la reglamentación secundaria, es decir, cómo se van a organizar estas campañas, cómo van a ser las boletas, cuánto nos van a costar a los mexicanos, ¿no? Esto en el mediano plazo todavía la batalla va a seguir porque durante las próximas semanas y meses va a ser incesante la discusión para ver qué tanto o no se lleva a la práctica una reforma que de entrada parecería inviable. Varias ciudades de Colombia estuvieron ayer prácticamente paralizadas como consecuencia de un paro de transportadores. Jorge, en Bogotá, ¿qué fue exactamente lo que pasó y cuál fue la causa? Paz, miles de camioneros en Bogotá y en 6 de los 32 departamentos del país decidieron bloquear ayer las principales vías. Era una protesta por la determinación del gobierno del presidente Gustavo Petro de aumentar el precio del diésel en 1.904 pesos, alrededor de 50 centavos de dólar, en lo que será el primero de 3 incrementos en los próximos 2 años. El precio ahora mismo está en promedio en 11.300 pesos, $2.75, que en todo caso es uno de los más baratos de América Latina. ¿Por qué decidió el gobierno aumentarlo? El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo explicó la semana pasada en un video en las redes sociales. El subsidio que le estamos dando al diésel lo podríamos perfectamente usar en el acumulado del año para entregarle un subsidio a todas las familias vulnerables de Colombia, equivalente a más de 500.000 pesos por persona. En Colombia, los transportadores de carga son fundamentales para el abastecimiento de comida, de combustible y en general de todos los bienes que consumimos en un país donde no hay trenes. Ellos quieren que el diésel siga subsidiado y dicen que el gobierno gasta mucho en burocracia, que la corrupción es enorme y que, con estos incrementos, están trabajando a pérdida. Esto dijo un transportador en W Radio. Nosotros estamos protestando por el alza de la CPM, de los combustibles, porque en sí los fletes, los transportes están muy baratos y no nos da pues para subsistir, para llevar el sustento a las casas. En la CPM antes uno tanqueaba con 120.000, ahorita uno está tanqueando con 250.000. Sí, entonces los fletes las empresas están pagando muy poquita plata. Mientras tanto, el presidente Petro ha dicho en su cuenta de X que el alza es justa y que ese subsidio le cuesta al Estado cerca de $1 billón mensuales, unos 240 millones de dólares. Petro también ha culpado a su antecesor, Iván Duque, de haber dejado una deuda irresponsable. Muchas gracias, Jorge. Y para saber si el aumento de los combustibles es una medida apropiada o no,
Llamamos ayer a Bogotá al economista Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana. Esta es una decisión correcta, en primer lugar, porque permite dirigir ese gasto, esos recursos que se pueden obtener de la reducción de los subsidios a mejores usos, a la población que lo necesita y no a los dueños de los camiones, que son quienes reciben hoy en día gran parte de este enorme subsidio. Llevamos 5 años sin aumentar el precio del combustible para motores diésel a un costo de cerca de 12.000 millones de dólares. Esto es una inmensa cantidad para el presupuesto de la nación en Colombia. En segundo lugar, hace menos difícil la reforma tributaria que probablemente tenga que presentar el gobierno nacional al Congreso, menos difícil de que sea aprobada, porque si no se reduce este subsidio vamos a tener un gasto imparable que obligaría a aumentar los impuestos en un nivel aún mayor. En tercer lugar, esto permitiría reducir el enorme costo ambiental que supone seguir subsidiando este combustible que es de los más contaminantes. Después del carbón, tal vez el segundo que más contamina dentro de la matriz energética, como le llamamos al uso de la energía en Colombia. Y esto es aún más valioso para un gobierno de izquierda, como el que preside Gustavo Petro en el país. Ahora bien, que sea correcto no quiere decir que no vaya a tener consecuencias políticas. Estamos a mitad del mandato de este gobierno de izquierda y sin lugar a dudas mantener, como es lo correcto, la eliminación de este subsidio tendría consecuencias muy importantes en términos no solamente de las protestas que hoy empezamos a ver con bloqueo de vías, sino que también supone que se le resta apoyo político de este gremio, este grupo de interés de los dueños de camiones y de los transportadores que trabajan para los dueños de camiones en el país. Y eso tendrá, sin lugar a dudas, consecuencias políticas en Colombia. Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. Bolivia vive días de sobresalto. Por un lado, hay problemas en Santa Cruz, el departamento más próspero situado en el este del país. La causa está relacionada con el Censo Nacional, que se conoció el jueves pasado, según el cual Bolivia tiene 11.312.000 habitantes. El censo concluyó además que Santa Cruz tiene 3.100.000 habitantes. Pero, ¿cuál es el lío? Que las proyecciones, hechas en 2022, señalaban que Bolivia iba a tener este año 12 millones de habitantes y que en Santa Cruz iban a vivir 3.600.000. Y eso tiene serias implicaciones. Una es que el departamento de Santa Cruz recibirá menos dinero de los impuestos de lo que esperaba. Otra, que solo tendrá 29 diputados de un total de 130 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso produjo indignación. El líder cívico cruceño Fernando Larach reaccionó el viernes. Nos hemos reunido en directorio de emergencia del Comité Pro Santa Cruz ante el robo a mano armada que hemos sufrido los ciudadanos bolivianos y fundamentalmente los cruceños con los resultados del censo que presentó ayer el Instituto Nacional de Estadística. De momento, el gobierno del presidente Luis Arce ha dicho que revisará el censo que llevó a cabo el Instituto Nacional de Estadística, el INE, pero lo más grave es que la crisis en Santa Cruz se ha sumado a la difícil situación económica que atraviesa el país. El descontento ha crecido. En las últimas horas hubo enfrentamientos en ciudades como La Paz, donde la policía debió usar gases lacrimógenos. Centenares de personas protestaban contra la situación económica y contra las políticas del gobierno de Arce. ¡Ha subido todo de precio! ¿Dónde estás, Arce? ¿Dónde está escuchar gobernando al pueblo? ¿Dónde está el proceso del cambio? Arce, si estás viendo, vivir con 2.000 bolivianos. Pero, ¿cómo siente en estos días un boliviano común las dificultades económicas? Para saberlo, llamamos ayer a La Paz a la periodista Mary Vaca. En Bolivia la crisis económica se expresa al menos de 3 maneras.
1, la falta de dólares. 2, la escasez de combustibles. Y 3, la subida de los precios de la canasta familiar en los mercados. ¿Qué ha pasado con los dólares? Empecemos por ahí. Las reservas internacionales netas del Banco Central han caído a niveles ínfimos y eso ha dejado al gobierno sin recursos para importar combustibles. Pasa que el 85% del diésel que se consume en Bolivia es importado y el 56% de la gasolina también es importada. A eso hay que agregarle que en el país los combustibles están subvencionados. En la actualidad, 1 litro de gasolina especial tiene un costo de más o menos 0,50 centavos de dólar, mientras que el precio real sería de 1,20 o 1,29 centavos de dólares según va variando el precio internacional del petróleo. Y bueno, además la falta de dólares ha dejado a otros sectores, por ejemplo a los importadores, sin divisas para importar productos, mercaderías, bienes de capital, y eso ha provocado una subida de estos precios en el mercado, provocando estas protestas de diferentes sectores que exigen respuestas a la crisis. Pero por otro lado, también en operaciones que podríamos llamar más simples, tampoco se puede contar con la divisa norteamericana. Por ejemplo, si es que un padre quiere enviar dólares para su hijo que estudia en el extranjero, no puede hacerlo porque no hay la divisa disponible. O si quiere recibir una transferencia del extranjero, tampoco el banco le puede entregar dólares porque no existe. El Banco Central no les está proveyendo la moneda en las cantidades que se requiere de acuerdo a la demanda de la gente. Entonces, todo esto ha configurado un escenario de crisis que ha provocado una ola de descontento y de protestas en el país, y a eso se deben estas movilizaciones. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Ucrania sufrió ayer uno de los peores ataques por parte de Rusia en los 2 años y medio de guerra. Misiles rusos mataron a 51 personas e hirieron a 200 en Poltava, en el centro del país. Los cohetes cayeron en una escuela militar y un hospital. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, les insistió a las potencias occidentales que le permitan usar su armamento para atacar a Rusia. Por su parte, Vladimir Putin visitó ayer Mongolia, donde no fue detenido, pese a que ese país debió acatar la orden de captura expedida contra el presidente ruso por la Corte Penal Internacional. Avignon, en Francia, es desde esta semana la sede de un juicio por un caso escalofriante. Ante 5 magistrados se sienta Dominique Pellicot, un hombre que drogaba a su esposa Giselle hasta dejarla inconsciente y luego invitaba a otros para que la violaran mientras él tomaba fotos o filmaba. 51 de esos hombres se sientan también en el banquillo. El horror duró 9 años hasta que en 2020 los guardas de un supermercado descubrieron que Dominique grababa con su teléfono a algunas mujeres. Giselle, de 70 años, está presente en el juicio. Pidió que fuera público. En el Reino Unido hay polémica por los precios de las entradas para los 17 conciertos que Oasis dará el próximo año. El asunto tiene que ver con que fueron vendidas por Ticketmaster con el sistema de precios dinámicos, es decir, que subían si había mucha demanda, algo que no todo el mundo sabía. Quien el sábado en la mañana buscaba una boleta de 135 libras, unos 160 euros, en la tarde la encontraba por $420. Las entradas para ver a Liam y Noel Gallagher, tras 15 años de distancia, se agotaron el mismo día. Ayer en la reventa se conseguían por $11,000. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.